Buenas tardes, jóvenes. Un placer volverlos a tener. Vamos a dar unos minutos a que ingresen sus compañeros, ¿ok? Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar unos minutos más para que ingresen sus compañeros.
Buenas tardes, jóvenes. Ya, vamos a empezar la clase. Vamos a continuar. Voy a compartir pantalla para continuar el avance. ¿Ok? Bien, jóvenes. Ayer empezamos a ver lo que es mecánica de fluidos, ¿no? A ver si interactúan un poco y me van corrigiendo si me olvido de algo. ¿Sí? Empezamos a ver algo de mecánica de fluidos ayer, ¿no? Y para poder comprender lo que es mecánica de fluidos, dijimos que hay que tener el concepto claro sobre lo que es mecánica y lo que es fluidos, ¿no? Hablábamos de la mecánica, que era el área de la física que estudia los cuerpos en reposo o movimiento, ¿no? Les di una breve explicación de este vehículo en estado quieto o en reposo y el otro en movimiento, ¿no? Y lo que hablamos de fluidos fue que es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases, ¿no? Dentro de esto tenemos los fluidos en reposo, que son los estáticos, que estudiaría la hidroestática, ¿no? Y los fluidos en movimiento, que son los dinámicos, la hidrodinámica, ¿no? Y dentro, para poder ir conociendo y entrando en materia, tenemos que saber algunos conceptos básicos sobre densidad, peso específico y presión, donde vimos que la densidad era la cantidad de materia por unidad de volumen. Aquí tenemos su fórmula representativa y esta siempre va a estar representada por kilogramos metros cúbicos. El peso específico, que era la relación entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. Y encontramos que era la Y, masa sobre volumen, y las unidades van a ser newton metro cúbico, ¿no? La presión, que es la cantidad de fuerza ejercida en un área, en una unidad de área, ¿no? Fuerza sobre área, ¿no? Y va a estar expresado siempre en newton metro cuadrado. Bien, habiendo hecho un pequeño repaso de lo que vimos ayer, vamos a empezar a resolver ejercicios, ¿no? Encuentra la densidad de la gasolina si es 306 gramos, de donde una cisterna ocupa un volumen de 400 centímetros cúbicos, expresar el resultado en kilogramos metros cúbicos. Bien. Bien, entonces primero que nada vamos a sacar todos los datos que nos dé el trabajo o la pregunta, ¿no? Bien, nos dice que hay una masa, la densidad de la gasolina, que vendría a ser la masa, que es de 306 gramos. Tenemos un volumen de ¿cuánto? De 450 centímetros cúbicos, ¿no? Nos pide encontrar la densidad. La densidad es lo que nos piden encontrar, ¿no? Sabemos que la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Entonces sabemos que la densidad es igual, solamente reemplazamos 306 gramos sobre 450 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta de estos jóvenes? 306 entre 450 nos da 0,68 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Pero
no nos pide en gramos ni centímetros cúbicos, nos pide en kilogramos, centímetros cúbicos, ¿no? Entonces hay que transformar este dato, ¿no? Entonces sabemos que es 0,68 gramos centímetros cúbicos por en un kilogramo. ¿Cuántos tenemos? 1000 gramos. Ya, a ver. En un kilogramo tenemos 1000 gramos por y 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Tenemos un metro cúbico. Ya. Entonces, gramos con gramos se van, centímetros con centímetros se van. Ahora multiplicamos. ¿Cuánto nos da aquí? 68. 1, 2, 3, 4. ¿No? Arriba quedaría kilogramos. Y abajo nos dan 1000 metros cúbicos. ¿Cuánto da esa división, jóvenes? 680 kilogramos metros cúbicos. ¿Qué es lo que nos pide la pregunta, no? Bien. Lo único que tienen que hacer es, dependiendo de lo que les pida la pregunta, poder hacer una transformación. Normalmente no les pide, pero si es que les pidiera, tienen que realizarlo de esta manera. No es complicado, solamente que tienen que sacar toda la información que les da la pregunta. Bien. Ahora, dice calcular el volumen de 50 kilogramos de alcohol metílico si se sabe que es una densidad, que su densidad es de 820 kilogramos metros cúbicos. Entonces, ¿qué información tenemos? Decimos que tenemos una masa de ¿cuánto? De 50 kilogramos, ¿no? Tenemos una densidad que nos las da ya de 820 kilogramos metros cúbicos. Nos pide hallar el volumen, ¿no? Entonces, volumen es lo que no conocemos. ¿Cuál era la fórmula de densidad? Masa sobre volumen. Pero nos piden encontrar el volumen, ¿no? Entonces hay que jugar con la fórmula. El volumen pasa a multiplicar, entonces quedaría aquí masa sobre densidad, ¿no? Perdón, sí, masa sobre densidad. O también, si es que nos pillaran hallar la masa, no se olviden, hay que masa es igual a densidad la densidad por el volumen, ¿no? Es para que vayan anotándose algunas fórmulas que sí van a utilizar jóvenes, ¿ya? Que vamos deduciéndolas de
de la fórmula madre, se podría decir. Lo único que tenemos que hacer es ahora resolver, ¿no? Entonces, vamos a ocupar esta fórmula de aquí y resolvemos, ¿no? Volumen es igual a masa sobre densidad. La masa es 50 kilogramos, ¿no? Y la densidad es 820 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Entonces el volumen es igual kilogramos y kilogramos. La división nos da este 0, con este 0 se van 50, 82, 0,06, ¿no? Metros cúbicos. Bien, ¿comprendido, jóvenes? No está difícil, está entendible. No hagan más de lo que le pide la pregunta. Bien, aquí la número 3. Háganlo, jóvenes. Ya. Tienen unos 5 minutitos, no está difícil. Les voy a poner la fórmula aquí. Densidad igual masa sobre volumen. Ya de ahí despejan la fórmula según lo que les pida determinar la pregunta, ¿no? Vamos, ustedes pueden.
Bien. A ver, resolvámoslo. 98.400. No es 98.000, pero sí es 98.4. Ok, voy a Eh, revisar. a ver, vamos a hacerlo. ¿Ya? Entonces nos dice que tenemos un volumen de 120 litros, ¿no? 120 litros, una densidad de 820, no, la densidad del benceno es 820 kilogramos metros cúbicos. Entonces, ¿cómo tenemos que encontrar? Nos está pidiendo encontrar la masa, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con la fórmula. Entonces, masa vendría a ser igual a densidad por volumen, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar 820 kilogramos metros cúbicos por volumen, que son 120. Hay que convertir, ¿no? Litros a Sí, metro cúbico. exacto. Bien. Esto quiero que despierten. Entonces, 120 litros. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, tenemos aquí un metro cúbico es igual a 1000 litros. 1000. Ujú. Entonces, aquí podemos hacer una regla de tres simple, ¿no? Para no complicarlo mucho. ¿Ve? Entonces, 120. ¿Cuánto nos daría? O multiplicar directamente y dividirlo. Nos da 0, perdón. Esto sería igual a 0,12 metros cúbicos. Ahora, esto lo reemplazamos. 0,12 metros cúbicos, ¿no? Entonces, la masa nos da metros cúbicos. 820 por 0,12, 98.4 kilogramos. Y nuestras unidades están bien porque la masa se mide en kilogramos. Perfecto. Mm, Bien. Bien. Sigamos haciendo, jóvenes. Dice el siguiente ejercicio. Hay que seguir resolviendo. Y él dice, calcula el volumen que ocupa una masa de 1500 gramos de cera. Entonces, aquí vamos a dar la densidad de la cera. Aquí son 960 kilogramos metros cúbicos. Inge, una Tenemos la pregunta. masa, que es 1500 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide encontrar aquí? El volumen. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, tenemos que hacer volumen igual a masa sobre densidad, ¿no? A ver, ¿cuánto les da, jóvenes?
Tienen 5 minutos para resolverlo. ¿2.60? Ah, ahí dice 1500, ¿no? ¿1.56? Entonces, para que no quede chuto el ejercicio, sabemos que la masa, ¿cuánto era? 1500. 1500. La densidad de la cera es 960. Aquí son kilogramos, metros cúbicos. Se van y nos da 1,56 metros cúbicos. Bien. Y una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde sacó los 960? Es la densidad de la cera. Hay una tabla donde están todas las densidades. Voy a tratar de pasarles para que puedan tener ese dato. ¿Ok? Ya, Bien, dice ahora calcular el peso específico. Hemos estado viendo ahorita lo que es todo densidad. Ahora vamos a ver peso específico. Ahora nos dice
A ver, tenemos calcular el peso específico de la parafina si su densidad es de 900 kilogramos metro. Entonces decimos que aquí que la densidad es de 900 kilogramos metros cúbicos. Hallar el peso específico. Y la fórmula de peso específico, ¿cuál era? Masa por gravedad sobre volumen, ¿no? Ahora no se olviden que la masa y el volumen, estos dos de aquí, hacen densidad. Entonces puede ser peso específico igual a densidad por la gravedad. Gravedad. Exacto. Bien, en base a eso, jóvenes, a ver, resuélvanlo. Tienen 5 minutitos. La gravedad sigue siendo 10, ¿no? 9000. Se refiere a 9.81, ¿no? ¿Eh? ¿8820? Entonces, decimos que el peso específico sería, a ver, la densidad es 900 kilogramos metros cúbicos por 9,81 metros segundos al 8829. ver. Inge, pero ahí se redondea, yo creo, ¿no? El 9 con el 2 y sería 8.830 más o menos. 8.829 me da a mí.
Pero si pueden redondearlo a 30, no hay ningún problema. Ahora hay que sacar las unidades, son Newton, metro cúbico. Bien. Bien, ahora aquí dice, determine el peso que tiene el volumen de 150 litros de tolueno, considere su peso específico. A ver, el peso específico del tolueno, vamos a sacar. A ver, determine el volumen. Tenemos volumen que es de 150 litros. A ver. 150 litros. Tenemos el peso específico del tolueno es 8,63 Newton metros cúbicos. Y nos pide determine el peso, ¿no? Determinar peso. No conocemos el peso. Entonces tenemos que transformar primero los litros a metros cúbicos, ¿no? Entonces lo único que hacemos es los 150 dividir entre 1000, ¿no? Para no hacerlo muy gajudo. Eso nos daría 0,15 metros cúbicos, ¿no? Entonces esto es igual a 0,15 metros cúbicos. Y ahora desarrollamos la fórmula. Peso específico es masa por gravedad sobre volumen. El peso específico ahora tenemos que encontrar, entonces, ¿qué significa todo esto? Masa sobre gravedad es trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos encontrar? Trabajo. Entonces, o el peso, perdón, peso, van a disculpar. Peso es igual a peso específico por volumen, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula que nos sirve. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar 8,63 Newton metros cúbicos por el volumen, ¿cuánto nos dio? Por 0,15 metros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? 1,29. 1,29. ¿Qué unidades? 4. Newton. No se olvide. El trabajo, el peso siempre va a ser en Newton. Bien, jóvenes. Ahora vamos a ver un poco de presión hidrostática. ¿Ya? Espero no se me estén perdiendo. Bien. Entonces aquí dice, calcule la profundidad a la que se encuentra un submarino sumergido en el mar, obviamente, si este soporta una presión de 10,5 por 10 a la 6 pascales. Bien. Cuando hablamos de presión, tenemos que hablar de presión manométrica. Entonces decimos que hay una presión
en el agua que ejerce al submarino. La presión del agua, y esa presión es la presión manométrica. A ver, vamos a ponerlo con negro. Esa se llama presión manométrica. Aquí vamos a ponerlo. Y aquí está su sigla. Bien. Es presión manométrica la que ejerces. Entonces nos piden encontrar a qué profundidad se encuentra nuestro submarino, ¿no? Ver esta de aquí. Exacto. Nos piden encontrar, se podría decir la H, ¿no? La profundidad, la altura de submarino en el agua. ¿Ya? ¿A qué profundidad se encuentra? Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. Sabemos que la presión manométrica tiene esta siguiente fórmula. Presión manométrica es igual a densidad por gravedad por altura. Ahora lo que tenemos que encontrar es la altura, ¿no? La profundidad que nos están pidiendo. Entonces es presión manométrica sobre densidad por gravedad. Esta sería la fórmula que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces sigamos haciendo los datos que tenemos del problema. Aquí lo vamos a anotar. Entonces aquí sabemos que hay una, en otro color para que no nos confundamos. Tenemos una presión manométrica de ¿cuánto? Nos dice el problema de 10,5 por 10 a la 6. A ver, vamos. Me gusta cómo está esto. Entonces son 10,5 por 10 a la 6 pascales, ¿no? Tenemos la densidad, que es en el océano, la densidad del agua del mar es 10,25 kilogramos metros cúbicos. Pide hallar la altura, ¿no? Bien. Entonces ahora solamente reemplazamos los datos. Este de aquí no me gusta cómo está. Bien, a ver, la altura sería entonces presión manométrica sobre densidad por gravedad. Entonces decimos que la altura sería, ahora reemplazamos. La presión manométrica es 10,5 por 10 a la 6 pascales. Esto sobre, aquí es 10,25 kilogramos metros cúbicos por 9,81
metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos da esta multiplicación, jóvenes? ¿Cuánto nos da esta multiplicación? Aquí vamos a poner 10,5 por 10 a las 6 pascales. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? 10, 0,5, 5, ¿no? Kilogramos, metros cuadrados, segundo al cuadrado. A ver, vamos a hacer las unidades para que podamos, sin las unidades, para que podamos trabajar tranquilamente con los dígitos. ¿Cuánto nos da esa división, jóvenes? Entonces nos da 1044.25. Las unidades quedarían en metros, porque la altura se maneja en metros, ¿no? Ahora, las unidades, ¿cómo serían? Newton. No se olvide que los pascales son Newton metro cuadrado sobre kilogramos metro cuadrado y centímetro segundos cuadrados. Metro cuadrado, y nos quedarían aquí arriba. Ah, no, aquí es cúbico, ¿no? Aquí es cúbica. Entonces nos quedaría kilogramos arriba. No se olviden que los newtons son kilogramos por metros. Sobre segundos al cuadrado. Aquí nos quedarían los kilogramos y los segundos al cuadrado. Ahora sí eliminamos este con este y este con este. Y nos quedarían metros. Bien. ¿Listo, jóvenes? Así es como se resuelve este tipo de ejercicio. Siguiendo con la presión hidrostática, vamos a hacer este siguiente ejercicio donde vamos a ver también la presión atmosférica. ¿Cómo influye la presión atmosférica junto con la presión manométrica? ¿Ya? Bien, dice el problema, en una alberca que tiene una profundidad de 210 metros, entonces, aquí, esta es una alberca, ¿no? Pero normalmente nosotros conocemos como una piscina. Tiene la altura de 210 metros. Vamos a poner los datos aquí de otro color. Bien, entonces tenemos una altura. Aquí tenemos una altura de 210 metros. Después nos dice que hay, se deja caer un objeto hasta el fondo. Calcule la presión absoluta, ¿no? Y la presión absoluta es la presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Bien.
No se olviden que la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Bien, seguimos con los datos. Y la densidad del agua. A ver, calcule, y este va al fondo. Calcule la presión absoluta del objeto. El agua tiene una densidad de 1005 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Entonces aquí tenemos 1005 kilogramos metros cúbicos. Y la presión atmosférica es de... El valor de la presión atmosférica es 660 milímetros de hidrógeno. Bien. Bien. Hasta ahí parece que tenemos todos los datos. Sí, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a sacar. Tenemos que encontrar la presión absoluta. Entonces primero vamos a sacar la presión manométrica para encontrar ese dato. ¿Ya? Entonces vamos a hacer presión manométrica, este color azul. Ya, ¿cuánto era la densidad? 1005 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Por la gravedad, 9,81 metros segundo al cuadrado. Por la altura, ¿cuánto era? O la profundidad, serían 210 metros, ¿no? ¿Cuánto nos da la presión manométrica? 20, o 20.700, no hay coma, estoy equivocando. 704. Estos serían pascales. Ahora tenemos que transformar esta presión atmosférica que está en mercurio, milímetros de hidrógeno, vamos a transformar a pascales. Entonces aquí sabemos que en 1 milímetro de hidrógeno tenemos 33.22 pascales. Pero ahora tenemos aquí 660 milímetros de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto sería? Regla de 3. Esto nos da 87.925 pascales. Bien. Ahora desarrollamos la presión absoluta, ¿no? Entonces la presión absoluta es igual a presión atmosférica más la presión manométrica. Tenemos presión absoluta es igual. La presión atmosférica, ¿cuánto nos dio?
87.925 pascales. Más, ¿cuánto nos dio? La presión manométrica, 20.704 pascales. No sé cuánto es esa suma. 108.629 pascales. Bien. ¿Comprendieron, jóvenes? Bien. Similar es este problema. Tenemos aquí la presión hidrostática o manométrica en el fondo de un barril lleno de agua de mar, sabiendo que en el barril tiene una profundidad de 1.2 metros. ¿Se animan a hacerlo, jóvenes? Tenemos aquí los datos de la altura, que vendría a ser 1.2 metros. Tenemos la densidad del agua de mar, que es 1025 kilogramos metros cúbicos. Y la fórmula es presión, presión manométrica es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Tenemos todos los datos, jóvenes? ¿Tenemos la presión atmosférica? Sí. Perdón, la densidad tenemos. La gravedad la conocemos, 9,81 y tenemos la altura. Bien, jóvenes, tienen unos minutitos para hacer, 5 minutos.
¿Cómo les fue, jóvenes? Ahora vamos a sacar la respuesta. Espero que salga la misma que les dio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? ¿Cuánto es la presión, la densidad? 1025. 10, ¿sí? 1025 kilogramos metros cúbicos por la gravedad, 9,81 metros segundo al cuadrado. Y la altura que nos dieron, ¿cuánto era? 1,2 metros, ¿no? Ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar. ¿Cuánto nos da? ¿Eso les dio, jóvenes? ¿Sí? Bien. Siguiendo con el avance, jóvenes, vamos a ver ahora prensa hidráulica. ¿Cómo funciona una prensa hidráulica? Aquí podemos ver una prensa hidráulica. Tenemos dos orificios, uno de ingreso y uno de salida. Al ingresar, presión, tenemos una salida de presión. Y podemos decir que aquí la F minúscula va a ser una fuerza de entrada y la F mayúscula una fuerza de salida. Lo mismo tenemos una masa de entrada que una masa de salida. Al hacer el ingreso, sea de masa o de fuerza, siempre va a haber un desplazamiento de entrada y un desplazamiento de salida, ¿no? Del nivel va a comenzar a variar, ¿no? También tenemos en este tipo de ejercicios el diámetro, ¿no? Aquí ustedes observan que hay un círculo, este círculo en el ingreso, pero este círculo tiene un diámetro, ¿no? Eso es lo que... Hay un diámetro de salida, que vendría a ser este más grande, y este pequeño sería el diámetro de entrada, ¿no? Y después tenemos una ventaja mecánica que les voy a explicar mientras vamos desarrollando los ejercicios. Entonces aquí tenemos varias fuerzas o fórmulas que se van dando de acuerdo a lo que vamos necesitando. Tenemos una fuerza de salida con una fuerza de ingreso. Esto es igual a la masa de salida como la masa de entrada. Tenemos el área de entrada, de salida como el área de entrada, ¿no? Tenemos un diámetro de salida como un diámetro de entrada al cuadrado, ambos, ¿no? Y tenemos un desplazamiento de entrada como un desplazamiento de salida, ¿no? Ahora, la ventaja mecánica es cualquiera de estos, por decirles, cualquiera de estos, este o este, divididos nos van a dar siempre la ventaja mecánica, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Bien, vamos a hacer un ejercicio para que puedan entender o comprender lo que les acababa de decir. Bien, dice, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 2,5 I y el émbolo de salida un diámetro de 7 I. ¿Qué masa puede levantar el émbolo de salida cuando el émbolo de entrada se le aplica una fuerza de 250 newtons? Calcule la ventaja mecánica y el desplazamiento de salida si la entrada es de 15 centímetros. Bien. Entonces aquí vamos poniendo los datos para poder
resolver este ejercicio. Bien, entonces tenemos una. Quiere decir que teníamos una entrada. Entonces esto va a ser un diámetro de entrada. Diámetro de entrada de 2.5 y, ¿no? Y un diámetro de salida de 7 in, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Nos pide qué masa puede levantar. Nos pide encontrar la cantidad, qué masa que puede levantar tenemos que puede levantar el émbolo. Después tenemos una fuerza de entrada de 250 newton, ¿no? Nos piden encontrar calcule la ventaja mecánica, ¿no? La fuerza de salida tenemos, no, todavía no. Vamos a calcular la fuerza de salida también, ¿no? O sea, no tenemos fuerza de salida. Bien. Ahora nos piden encontrar el diámetro. También tenemos el diámetro de entrada, que nos dice que es 15 centímetros, pero no tenemos el diámetro de salida, ¿no? Pues aquí no hay luz. Diámetro de salida. No lo conocemos, ¿no? Y nos piden encontrar la ventaja mecánica. Bien. Ahora comenzamos a desarrollar. Necesitamos, aquí tenemos el gráfico. No sé si es necesario que lo hagamos, pero ya tenemos una idea de lo que nos están pidiendo. Más o menos es, a ver, no, este de aquí. Vamos a copiarlo aquí abajo. Bien. Aquí. Bien, ya tenemos el gráfico, ¿no? Aquí tenemos nuestro fuerza de entrada y nuestra fuerza de salida, ¿no? También tenemos, sí, necesitamos encontrar las demás incógnitas, ¿no? Bien, comencemos a desarrollar. Entonces aquí sabemos que el diámetro de salida es al cuadrado, ¿no ve? El diámetro de salida al cuadrado. Aquí voy a ponerlo la fórmula. Diámetro de salida al cuadrado es diámetro de entrada al cuadrado. Vamos a ir ocupando según las fórmulas que necesitamos que nos están dando aquí en la parte superior. ¿Ya? Según la que necesitemos, vamos a ir ocupando. Entonces, vamos a ocupar esta de aquí, porque necesitamos encontrar diámetros de salida. También vamos a ocupar la fórmula de
la fuerza de salida, porque no tenemos fuerza de salida. Bien. Entonces, ahora vamos a jugar con estas fórmulas. Entonces, fuerza de salida sería igual a diámetro de salida al cuadrado. No, perdón. De aquí va a dividir fuerza de salida por la fuerza y esto sobre ya tenemos una para poder ir trabajando. Luego también vamos a ocupar la de masa de salida y masa de entrada. Aquí voy a encerrarla esta para que vamos solo ocupando. Después tenemos esto, fuerza de es igual a masa por gravedad, no se olviden. Entonces sabemos que la masa de salida sería igual a la fuerza sobre gravedad, ¿no? Ahora también sabemos que el diámetro, o no, el desplazamiento para hallar la altura de entrada sobre diámetro de salida, fuerza de salida, fuerza de entrada. Y tenemos que ir, jóvenes, tienen que ir copiando para ir entendiendo las fórmulas de ese, entonces nos quedaría aquí de entrada por sobre fuerza, ¿no? Bien, vamos resolviendo, ¿no? Este de aquí, no, es al revés. Es al revés, fuerza de salida, fuerza de entrada. Bien, comencemos a resolver con los datos que tenemos. Entonces aquí tenemos una fórmula, aquí tenemos una segunda para encontrar la masa de salida y el ds es esta fórmula 3. Sí, está bien, ¿no? Y la fuerza de salida. Bien, entonces reemplacemos. Entonces sabemos que la fuerza, vamos a hacer la 1 de salida es igual a el ds al cuadrado, entonces aquí tenemos es 7 y al cuadrado, ¿no? Este es, no se olviden, el D es el diámetro de salida. No se van a olvidar, jóvenes. Aquí arriba les he puesto por eso los nombres de cada símbolo para que puedan comprender. Esto es por los 250 de ingreso, ¿no? De la fuerza de ingreso es 250 newton, ¿no? Esto está sobre el diámetro, no, el desplazamiento de entrada, ¿cuánto nos dio? 15 centímetros, ¿no? O es 2.5, no, aquí está. El diámetro de entrada al cuadrado. Es 2.5. 2.5 y al cuadrado, ¿no? Bien. Hacemos las operaciones, jóvenes. ¿Cuánto nos da? 1000
1960 newton. Con este se va. Bien. Entonces ya tenemos la fuerza de salida. Es de 1960 newton de salida. Bien, entonces ahora hacemos la número 2. El desplazamiento de salida es el desplazamiento de entrada por la fuerza de entrada sobre la fuerza de salida. Esto es igual a el desplazamiento de entrada, ¿cuánto era? 15 centímetros, ¿no? La fuerza de entrada eran 250 newton. Y la fuerza de salida, ¿cuánto nos dio? 1960 newton, ¿no? Esto nos da 200 centímetros, ¿no? A ver. No. Perdón. Esto nos da, a ver, 1.9. ¿Sí? ¿Sí? 1.9 centímetros. ¿No? Newton, y nos queda solo centímetros. Y en la tercera fórmula vamos a hacer masa de salida es igual a fuerza de salida sobre la gravedad. Entonces, ¿cuánto nos dio la fuerza de salida? Nos dio 1960 newton sobre la gravedad 9,81. Este es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos, esto nos da, jóvenes, 200 kilogramos. ¿No? Sí. Bien. Bueno, jóvenes, ya me están avisando para salir. Parece que nos hemos emocionado un poco. Les voy a pasar las capturas para que puedan repasar. Y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Como siempre, ¿ok? Muy buenas tardes. Mañana vamos a tratar de repasar un poco lo que me pidieron. Y a ver, vamos a tratar de resolver algunas dudas. ¿Ok? Muy buenas tardes. Hasta luego.